Bueno, en la clase de hoy vamos a conversar acerca de los trastornos alimenticios, siguiendo con el contenido que estábamos trabajando. Eh, bueno, esta presentación, al igual que la anterior que les mostramos junto a la profesora Cecilia, tiene la finalidad de apoyar el contenido, apoyar lo que ustedes han estado desarrollando en las diferentes guías y actividades que hemos preparado para ustedes. Así que los invito a que conozcamos de qué se trata este tema con el cual vamos a cerrar la unidad, ya los trastornos alimenticios. El objetivo de esta clase es conocer las características de los trastornos alimenticios y sus medidas de prevención. Antes de comenzar, a mí me gustaría que ustedes pensaran, analizaran un poquito lo que significa la palabra para ustedes, ya cuáles son las ideas principales que se vienen a la cabeza cuando escuchan trastornos alimenticios. ¿Ya? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa la palabra trastorno? ¿Qué significa que venga determinado de o que sea responsable de la alimentación de causar este tipo de trastorno? Vamos analizando ese tipo de cosas de a poco, ¿ya? Tomémonos un tiempo para que puedan pensar o quizás anotar ahí en su cuadernito algunas ideas que tienen y después compararlas con a medida que vaya avanzando la clase, con los conceptos que les voy a ir mencionando. Bueno, si bien es súper importante que ustedes sepan cuáles son sus apreciaciones antes de comenzar con el contenido, también es importante que manejen conceptos que son claves. Ya, cuando hablamos de un trastorno alimenticio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una enfermedad que es crónica y que es progresiva, o sea, que va aumentando o que va empeorando a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Y se manifiesta a través de la conducta alimentaria y una alteración o distorsión de la autoimagen, del cómo nos vemos nosotros, cómo nos sentimos nosotros personalmente. ¿Cuáles son los factores que causan este tipo de trastornos? Hay factores biológicos, psicológicos, factores sociales y factores familiares. Analicemos cada uno de ellos. Primero, los factores biológicos están asociados a los niveles anormales que están determinados por los químicos que llegan a nuestro cerebro, ¿ya? Que hacen que la persona se predisponga a sufrir alguna ansiedad. ¿Ya? Son perfeccionistas, tienen pensamientos negativos, pensamientos que son no propios de una persona saludable, ¿ya? Como que hay una autoflagelación. Tenemos también aquellos que están asociados a los factores psicológicos, ¿ya? A pesar de que muchas personas sean exitosas, se sienten incapaces, ineptos y muchas veces se tratan hasta de defectuosos. No tienen sentido de identidad, por lo que tratan de tomar control de sus vidas y muchas veces se basan en la apariencia física para obtener ese control, ¿ya? Si psicológicamente no se encuentran bien, tratan de que por lo menos la imagen que ellos tienen de sí mismos sea lo que ellos esperan. Y eso los lleva a tener un trastorno alimenticio. También encontramos los factores que están asociados a la familia. Ya cuando viven dentro de un círculo familiar donde hay una inestabilidad, son incapaces de resolver los problemas, los niños tratan de llamar la atención, tienen ansiedad y su forma de llamar la atención ante esos problemas es el descontrol en su alimentación, ¿ya? Y pierden ese descontrol, comienzan a tener problemas de alimentación. Otro factor también que los lleva a tener problemas son los factores sociales, el cómo me ve la gente, el cómo me siento, si que me aceptan o no me aceptan, ya en un determinado grupo, una determinada red social. Eh, Hoy en día, y desde hace mucho tiempo, hay diferentes estereotipos marcados tanto de hombre y de mujer. Estos estereotipos que marcan tanto las redes sociales como la televisión en general, así que las personas sean más propensos a padecer estos trastornos alimenticios, ya por las exigencias físicas que conlleva. Así que esto es otro factor más que puede llevar a una persona a tener un trastorno alimenticio. ¿Cuáles son los tipos de trastornos? ¿Qué tipo de trastornos conocen ustedes? Vamos dialogando un poco, ¿ya?
vamos a conocer entonces cuáles son los trastornos que hemos preparado para que ustedes conozcan. Existen 4 tipos de trastornos: la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos por atracón y trastornos por evitación o restricción de la ingesta. ¿Ya? Es más común escuchar estos dos, la anorexia nerviosa y la bulimia. ¿Ya? Pero estos dos que están acá, el por atracón y por evitación o restricción de la ingesta, se van a dar cuenta que tiene una mucha relación, o quizás conocen a alguien que tenga estas características. Ya vamos a ir conociendo cuáles son lo- las características que definen a cada una de ellas y cuáles son las causas y cómo prevenirla. La anorexia nerviosa. En esta imagen ustedes pueden observar a una persona que está muy delgada, tan delgada que se notan sus costillas, ¿ya? Y si observamos su plato, solamente tiene un brócoli. Entonces, ¿qué es la anorexia nerviosa? Estas personas comen muy poquito, pero lo hacen a propósito, ¿ya? Esto lleva a que tengan un peso corporal muy bajo, tienen ese temor a subir de peso. Para ellas no soportan la idea de ser gordas, ¿ya? Esto no solamente pasa a las mujeres, sino también a los hombres. Si bien el porcentaje es más alto en el caso de los hombres, de las mujeres, los hombres igual están propensos a tener este tipo o padecer este tipo de trastornos. Eh, Tienen una imagen que es distorsionada de sí mismos. Se ven gordas en el espejo, pero están delgadas. Son muy estrictas sobre lo que deben comer. Están muy pendientes de las calorías. Y perder peso para ellas es mediante ejercicio, mediante ayunos, mediante el uso de laxantes y de diferentes tipos de apoyos para ellas poder verse como ellas quieren y estar delgadas. Conozcamos la siguiente. Bulimia nerviosa. ¿Ya? Aquí observamos, ¿cierto?, una niña que está comiendo gran cantidad de dulces y posterior a eso, ¿cierto?, está vomitando. Ya, a ver, ¿qué características tienen estas personas? Van a comer demasiado. A diferencia de la bulimia, de la anorexia, la bulimia las personas comen mucho, pero eh, llega un momento en que tienen que vomitar ese exceso de comida que ellas ingirieron. Y comúnmente ellas comen y vomitan. Ya, aquí lo van a conocer como purgarse. Es muy común esta palabra cuando hablamos de bulimia nerviosa. Cuando hablamos de personas que vomitan, hablamos de personas que purgan su alimento. Ya, una vez que den este atracón de comida, eh, ellas inmediatamente van y vomitan. Estas personas bajan muy rápido de peso. Algunas pueden ser muy delgadas, pero tener un peso corporal, otras tener un peso corporal promedio y otras sí tener sobrepeso. Ya por esta cantidad de comida que comen exageradamente, pero que después vomitan. Ya, entonces si hacemos un recuento de los dos trastornos alimenticios que hemos analizado, tenemos, cierto, por un lado la anorexia nerviosa, en la cual las personas comen súper poquito, eh, y tenemos por otro lado la bulimia nerviosa, ¿cierto? Donde acá las personas comen una gran cantidad de comida, pero después la purgan, ¿ya? Que la vomitan. Continuamos. Y acá tenemos el trastorno por atracón, ¿ya? O sea, si observamos la imagen ya podemos desprender de qué se trata. De una persona, ¿cierto? Que si bien su masa corporal es grande, ¿cierto? Pero tenemos acá que tiene un plato gigante con una hamburguesa que está, ¿cierto?, desproporcionado. O sea, podemos ver que ni siquiera el plato es más grande que la hamburguesa. En sí, la hamburguesa es enorme en comparación al plato. Entonces, ¿qué características tienen estas personas que sufren o que padecen este trastorno alimenticio, llamado trastorno por atracón? Estas personas comen demasiado y van a sentir que pierden el control al comer. ¿Ya? Entonces, a eso se llama comer por atracón. Cuando una persona come y no puede frenar
esta ansiedad de comer. Ellos van a ingerir grandes cantidades de alimentos, a veces cuando ni siquiera tengan ganas de comer, ¿ya? Después se van a sentir culpables de haberse dado este atracón y la característica de estas personas es que suben muy rápido de peso y comen más rápido de lo normal. Esa es otra característica del trastorno por atracón. Estas personas consumen una gran cantidad de alimento, pero lo consumen de manera muy acelerada. Ya no se toman los tiempos entre las comidas, ellos comen a deshoras y comen una gran cantidad. A diferencia de la bulimia nerviosa, estas personas no vomitan, ya lo que los lleva a mantener o aumentar de peso constantemente. Vamos a la siguiente. Tenemos la última, que es el trastorno por evitación o restricción. Como bien su nombre lo dice, estas personas evitan la ingesta de comida. Ya sienten una repulsión al oler la comida, al probar la comida. Un rechazo, ya, un rechazo a cualquier tipo de comida. Estas personas tampoco están conformes con su imagen corporal, tienen una distorsión de la imagen, ¿ya? Les disgusta todo, les disgusta el olor, la textura de la comida, y lo que les pasa a estas personas es que no quieren comer por el temor a vomitar. O también, en un extremo un poco más, no sé, como más depresivo, ellos piensan que se pueden atragantar con la comida, ¿ya? Y así morir o sufrir de asfixia. Y por esa razón, es común que estas personas no, no tengan la necesidad de comer, le tengan temor a la alimentación, ¿ya? Entonces acá tenemos estos 4 tipos de trastornos que están asociados a la mala alimentación. Ya tenemos anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por evitación o restricción de la alimentación y trastorno por atracón. Ya tenemos los 4 tipos de trastornos asociados a la mala alimentación. Ahora, ¿cómo afecta este tipo de trastornos a la salud? Bueno, las personas que sufren este tipo de trastornos padecen problemas tanto psicológicos como físicos o biológicos, ¿ya? Por ejemplo, tienen la presión baja, van a tener las mujeres menstruaciones que son irregulares, o sea, hay meses en los que les va a llegar su menstruación, otros meses no les va a llegar, eh, tienden a autoflagelarse, ¿ya? Tienen una imagen distorsionada de sí mismos, no se aceptan y creen que la gente no los acepta, van a tener una mayor ansiedad, se van a sentir más cansados, más fatigados, van a sentir mareos, vómitos, van a experimentar diferentes tipos de erupciones en la piel, ya pueden padecer de caries, lo que está asociado, ¿cierto?, al vómito, a los ácidos que ellos mismos provocan que suban, ¿cierto?, por su tracto digestivo y sacan por la boca, ya entonces esto hace que estos ácidos, jugos gástricos, ¿cierto?, eh, formen caries. Tienen también hipersensibilidad, ya son personas que sienten dolores fácilmente, tienen problemas de hipertensión, pueden tener hígado graso, un colesterol alto, pueden padecer de diabetes cuando hablamos del caso, ¿cierto?, de este, sí, este trastorno por atracón. Pueden tener, bueno, y otra cosa es que lo que los lleva en sí a todo esto también es la baja autoestima. Ya como vimos al principio, ¿cierto? Existían 4 factores que podían gatillar este tipo de trastornos, ¿ya? Y estos 4 factores eran el social, familiar, el biológico, ¿cierto? Y el psicológico. Entonces, estos 4 tipos de factores que pueden llevar a las personas a padecer trastornos tienen como consecuencias en la salud este tipo de enfermedades o síntomas que les acabo de mencionar. Si observamos esta imagen, yo creo que describe claramente los 4 trastornos que acabamos de ver, ¿ya? También describe de cierto modo el cómo se sienten las personas. Así que les pido que se tomen un tiempo y traten de analizar la imagen y relacionarlo con lo que acabamos de ver. Ya, continúo.
¿Cuáles son las causas que llevan a las personas a padecer este tipo de, de trastorno? Como lo mencionamos anteriormente, este tipo de trastornos no tienen una sola causa, ¿ya? Pueden ser los genes, puede ser el ambiente, el estrés que desempeña un papel súper importante, la presión social, ¿ya? Eso aumenta las posibilidades de que padezcan este tipo de conducta alimentaria. Otras causas, por ejemplo, la distorsión que tienen de sí mismos, el centrarse demasiado en el aspecto físico, en el peso, el practicar algún tipo de deporte donde se centra en el físico, ya como la gimnasia, en la danza, no sé, por patinaje en hielo y diferentes tipos de deportes que se centran específicamente en la imagen de la persona. ¿Ya? Y además de eso, también puede ser que tengan familiares que padezcan este tipo de conducta. ¿Ya? Y un deterioro en la salud mental, como la ansiedad o la depresión. Eso también puede llevar a las personas a padecer este tipo de trastorno alimenticio. Aquí lo importante es que ustedes también sean capaces de distinguir cuáles son las causas y los efectos que me puede llevar a padecer un trastorno alimenticio. Pero además, y lo más importante, y a lo que yo quiero apelar en este momento, es que ustedes sean conscientes de que si conocen a alguien o ustedes padecen de alguno de estos tipos de alguno de estos síntomas o asociados netamente a alguno de estos trastornos, que tengan eh, la ayuda de acercarse a alguna persona para pedir, ¿cierto?, que los oriente. Como dice aquí, y si tengo un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deben explicárselo a alguien, deben contárselo a sus padres, o al profesor, o a algún orientador del colegio, o a algún adulto que ustedes consideren que es de confianza. Explicarle qué es lo que le está pasando y pedir ayuda. Eh, Eso es súper importante. Ustedes mientras antes pidan ayuda o mientras antes le cuenten a alguien qué es lo que tienen que hacer, alguien que padezca este tipo de trastornos, o que tenga siquiera alguno de los síntomas que ustedes puedan creer que pueda pasar a ese tipo de trastorno, que sean capaces de pedir ayuda. Ya cuanto antes se trata el trastorno, más fácilmente tiene la probabilidad de recuperarse. Deben ir a un especialista acerca de trastornos alimenticios para que los oriente y los apoye. Deben seguir un tratamiento que va a implicar esfuerzo. Ya deben trabajar sus emociones, trabajar sus sentimientos, aprender a quererse a sí mismos, ya aumentar su amor propio y tener paciencia consigo mismo, ya que hay que nuevamente aprender a alimentarse. Ya es como volver a crecer de nuevo. Pero cuidándose ustedes, van a cuidar al resto. Lo más importante de todo esto es que deben valorar su salud. ¿Ya? Es súper importante conocerse a sí mismos y saber qué es lo que está mal. Y si está mal, pedir ayuda. ¿Ya? Entonces, ahora viene la parte en la cual ustedes tienen que aplicar lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Qué les voy a pedir que hagan? Primero, deben obviamente haber analizado todo el video. Con esto ustedes tienen la facilidad de retroceder o ir adelantando a medida que van necesitando de la presentación, ¿ya? Lo que van a hacer es realizar un mapa conceptual en su cuaderno acerca de los trastornos alimenticios, ya los que acabamos de ver, los cuatro. ¿Qué es lo que van a incluir en este mapa conceptual? Las características que poseen, las causas, efectos y tratamientos. Y sobre todo, qué hacer en caso de padecer estos trastornos, ¿ya? Esto ustedes van a tener hasta el día lunes, déjeme ver la fecha, ujú, hasta el lunes primero para hacer envío de una fotografía de su cuaderno con el mapa, ¿ya? Bueno, acá yo les puse algunos ejemplos de mapas conceptuales. La idea y lo que a mí más me interesa es que hagan un mapa conceptual con colores, ya que sea bien alegre, que traten de resumir el contenido, de hacer nubes, caritas, emoji, lo que ustedes quieran, pero que sea un mapa conceptual en el cual apliquen lo que acabamos de ver. Ya un resumen que para ustedes sea una organización más fácil de comprender.
Les dejo también un video donde ustedes van a entender todo lo que padece una persona con este tipo de trastorno, ¿ya? Y les puede servir también de apoyo para su mapa conceptual. Los invito a que puedan ver este video que es muy bueno y realmente llega. Y eso sería, chicos. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación. Fue con mucho cariño, tratando de resumir un poco el contenido. Y con esto damos fin a la unidad cero. Así que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video.